Porque el planeta sigue, ¿no? El planeta tiene para vivir miles y millones de años, ¿no? Nosotros somos la especie que está en peligro, ¿no? Así que quiero iniciar este conversatorio de hoy, previo a presentar a nuestros panelistas, con algunos cuestionamientos que los hago a nivel personal inicial y los invito a que ustedes hagan estas reflexiones diariamente para ver en qué punto estamos y cómo diariamente podemos ir iniciando el cambio, ¿no? Y son tres preguntas. La primera es, ¿cuánto o podría vivir una persona durante 3 días o una semana sin agua o una semana sin electricidad? Que ya han habido algunos casos y son momentos muy extremos en los que pues, nos vemos en una situación muy difícil para subsistir. ¿O qué sucedería si pasa un mes sin que la recolección de basura pase por nuestras casas recogiendo toda esa basura, ¿no? O sea, es un tema muy complejo y a veces lo damos por sentado, ¿no? Estamos muy bien hoy, pero ¿qué sucede si en algún momento llegamos a tener esa escasez? Y es un poco de lo que vamos a tratar hoy en este tema tan importante que es sostenibilidad y cambio climático, que va más allá de simplemente el tema de la ecología y el resguardar nuestro medio ambiente. Es un tema mucho más profundo, ¿no? Sobre todo cuando nos metemos a dimensiones más macro, a nivel empresarial, ¿no? ¿Cómo estamos como empresa impactando y cómo podemos resolver este tema que ya nos empieza a afectar un poco en el abastecimiento de suministros de materias primas, por ejemplo, la escasez, ¿no? Esto ya empieza a ser un problema latente, ¿no? Y partiendo de esto, pues por eso es que empezó toda esta unificación a nivel global en esta organización, en varias organizaciones, ¿no? Primero, pero luego, pues, hay una reunión liderada por las Naciones Unidas en la cual pues se reúnen los países. La última reunión estuvieron 197 países y fue el 31 de octubre al 12 de noviembre para tratar estas temáticas y ver cuáles son las acciones que se van a tomar y cuáles son los objetivos y las metas que tendríamos que alcanzar. Y bueno, pues en este caso, el objetivo principal que se dio en esta última COP26 en Glasgow es cómo mantener la temperatura y no superar el 1.5 grados centígrados de la temperatura del planeta, ¿no? Para que ese cambio climático no siga impactando a nuestro planeta y contrarrestar el impacto que ya se está generando, ¿no? Hay problemas que ya no tienen retorno, estamos en un punto en el que podemos mitigar un poco ese impacto y pues revertirlo de cierta manera, pero eso es diario, ¿no? Tenemos que hacerlo diariamente. Y bueno, pues aquí es donde hablamos de este tema tan importante que es la sostenibilidad, ¿no? Cómo las empresas pueden ser sostenibles desde sus operaciones diariamente, ¿no? En su operación, en sus procesos, en la manera de administrar los recursos, ¿no? Porque de lo contrario, pues no vamos a cumplir con estos objetivos que se están trazando a nivel global. Es decir, ya no es un tema de país, ya no es un tema de algunas personas o un grupo que se está rebelando contra la industria. Al contrario, el objetivo, y esa es la buena noticia, ¿no? Que aquí no es solo noticias desgarradoras y tristes, ¿no? Hay una buena noticia, ¿sí? En todo esto. Y es que estos mismos cambios que vamos a hacer, lo que buscan es ahorrar costos también en hacer eficientes nuestros procesos. Por supuesto, al inicio tiene que haber una inversión, como todo negocio, ¿no? Y como nosotros, como empresarios, como miembros de una empresa, emprendedores, pues sabemos que al inicio hay que hacer una inversión, pero el beneficio es que a largo plazo, y puede ser en el corto incluso, podemos generar cambios en nuestros procesos y con esto generar también o ahorros o ya se están desarrollando ahora algunas metodologías que nos permiten convertir estas acciones en fuentes de ingreso para la empresa. Así que, pues para ampliar este tema y conversar más a profundidad y tener temas técnicos, tenemos a un panel hoy muy fuerte, muy capacitado, líder en la región en estas temáticas en sostenibilidad y cambio climático, que nos acompañan. Y por favor vayan preparando sus preguntas, porque esa es la idea, ¿no? Eh, y si no, pues ampliemos el debate en las redes sociales y pues ahí la idea es seguir ampliando este tema, ¿no? Entonces, como primer experta y bienvenida, Gloria, nos acompaña, ¿verdad? Y es experta en sostenibilidad desde la dimensión del ambiente, con una maestría en diseño y planificación y manejo ambiental y posgrado en sostenibilidad. Es auditora certificada de medición de la huella de carbono, un tema muy importante que vamos a ver ahorita durante el conversatorio, y con experiencia en asesoría de empresas para proyectos e implementación de gestión ambiental. Una experta nata en esto. Además, experta en cambio climático y estrategias de sostenibilidad. Entonces, bienvenida, Gloria.
También nos acompaña Laura Villalobos, ella nos acompaña desde Costa Rica, perdón, ella es fundadora de Vanguard Agency, una agencia de comunicación y relaciones públicas para la sostenibilidad en Costa Rica. Sin embargo, pues opera en toda la región, así que si hay alguna consulta o alguien que quiera contactarla, pues no está limitada a Costa Rica, ¿no? Laura es diseñadora y creadora de marcas y experiencias, es experta en imagen corporativa, además de tener un máster en responsabilidad social y sostenibilidad, y es consultora en responsabilidad familiar corporativa, un tema muy importante, sobre todo en nuestra región. Hay muchas empresas muy grandes, familiares, entonces esto es bien importante. Y es la coordinadora actualmente de la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en Costa Rica. Bienvenida, Laura. Y por último tenemos a Colin. Colin es un experto en toda la materia también. Él es director de Colin Banning Consultoría, el licenciado en Administración de Empresas con 19 años, no de edad, pareciera, pero no, con 19 años de experiencia en empresas multinacionales como Coca-Cola, como Xerox Company, y certificado en liderazgo empresarial por el Instituto de Massachusetts, desde el MIT, o sea, una preparación a nivel internacional, y en estrategias de sostenibilidad y economía circular por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Ha sido consultor nacional de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, UNCTAD, para Guatemala, y actualmente socio director de la Comisión de Servicios Integrados de Exportación, SEIX, de AGEXPORT, acá en Guatemala. Así que para dar inicio y ya empezar con este conversatorio, Colin, quiero que por favor nos comentes por qué sostenibilidad en el 2022. Muchas gracias, Yomar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, que se han conectado de diferentes lugares. Es un placer realmente para mí poder compartir esta mañana con ustedes, hablar un poco del tema, un tema que a mí personalmente me apasiona. Tengo ya algunos años trabajando en estos procesos, como mencionaba Yomar, he tenido la oportunidad de asesorar a Naciones Unidas acá en Guatemala para estos temas, la implementación de estrategias en el sector desde cementos, agrícolas, hotelería, restaurantes, entre otros. Y viendo todo esto y cómo ha evolucionado el tema en los últimos años, pues podemos identificar algunos temas que son realmente transversales para cualquier industria, cualquier tipo de empresa, en cualquier geografía, en cualquier tamaño de empresa, ¿no? Y hablábamos de una pregunta de por qué sostenibilidad en el 2022 y hablando un poco cómo implementar realmente todas estas acciones que puedan ser un motor de cambio real, donde podamos medir el impacto que verdaderamente estamos haciendo, no solamente en el planeta, sino en la sociedad a raíz de estos esfuerzos, ¿no? Ya hablamos de algunas tendencias importantes de cómo poder capitalizar estos procesos, ¿no? Cuando hablamos del impacto de la sostenibilidad, a mí me gusta relacionarlo mucho, y como lo mencionó Yomar, yo trabajo mucho con exportadores aquí en Guatemala, y comenzamos a ver que cada vez destinos de exportación comienzan a regular más el tema de sostenibilidad y lo comenzamos a vincular con temas como barreras no arancelarias. Por ejemplo, la Unión Europea está emitiendo constantemente directrices para información no financiera que empresas deben de cumplir al momento de exportar sus productos a esas geografías. A principios de este año tuve la oportunidad de trabajar el reporte de sostenibilidad para una de las compañías de cemento más grandes de Guatemala y justamente veíamos cómo ya el destino de exportación en la Unión Europea pedía empezar a cumplir dentro del reporte de sostenibilidad con ciertos parámetros para poder auditarse. KPMG hacía la auditoría y poder implementar esto en su cadena de suministro, ¿verdad? Asegurar que realmente los procesos productivos cumplen con mínimos estándares de calidad, amigables con el ambiente, que constituyen también un beneficio a las comunidades donde la empresa tiene incidencia, y comenzamos a ver cómo estos procesos comienzan a ser un requerimiento no solamente para empresas constituidas en los países donde están operando, sino a todos los proveedores de la cadena que pueden estar o no estar en esos países. Entonces comenzamos nosotros que pensar en nuestra región, donde todavía es muy incipiente el tema regulatorio, el pensar de si yo necesito exportar para poder proyectarme y llegarme a mis compromisos económicos, pues necesito comenzar a incorporar estos temas en mi operación. Esto también se vuelve un requisito importante en financiamiento. Otro cliente mío en el sector eléctrico, ellos se encargan de transporte de energía en Centroamérica,
es parte de un consorcio colombiano que cotiza en la Bolsa de Valores. Fue muy interesante verlo desde el punto de vista de, eh, tuvimos que optar a banca multilateral para financiamiento de proyectos para construcción de subestaciones eléctricas. Y ya la empresa que propuso el capital, que en un banco estadounidense, ya hace auditorías ambientales y auditorías sociales de manera trimestral para poder validar, obviamente, los desembolsos para el proyecto. Entonces se comienza a sonar también como el tema de finanzas sostenibles, cómo hay principios de inversión responsable, cómo inversionistas comienzan a buscar también que las empresas que financian con su capital sean empresas éticas, empresas amigables con el medio ambiente, empresas socialmente responsables también. Y comienza a hacer esta demanda del mercado. El consumidor es cada vez más consciente, ¿no? Unilever hizo hace unos 3, 4 años un estudio con 27 de sus marcas y vieron un mejor desempeño en las ventas de las marcas donde podían ellos no solamente vender que eran amigables con el medio ambiente, sino también demostrarlo en todos los procesos, tanto en producción, en logística, distribución. Y obviamente la proyección y la reputación, que es algo importantísimo también, y mis compañeras lo van a platicar un poco más adelante cuando hablemos de cómo comunicar a los grupos de interés y cómo el impacto de la sostenibilidad en los negocios comienza a verse cada vez más material, más tangente, ¿no? Entonces, ¿qué fue tendencia este año? Porque prácticamente viendo las tendencias de este año podemos comenzar a pensar en qué nos espera para el año siguiente, ¿no? ¿Qué perspectivas pudieran haber para el 2022 partiendo de lo que fue tendencia en el 2021? Miren, la integración de los temas ambientales, sociales y de gobernanza, que es este concepto ASG, comienza a ser muy importante en el fortalecimiento empresarial a manera de integrar estos temas en el modelo de negocio, cómo esto incide desde mi estructura de costos, mi relacionamiento con mis clientes, la manera en que llevo mi producto al mercado, qué tipo de alianzas y proveedores voy a seleccionar con base en estos criterios y cómo esto comienza a incidir también en el capital humano. Miren, en tiempos del COVID, realmente la inversión del capital humano fue uno de los elementos clave en continuidad de negocios y comenzamos a ver cómo la evaluación del capital humano y de esa gestión es un ingrediente clave tras el impacto de la pandemia y cómo eso se va a continuar proyectando. Recuérdense del componente social que involucra el tema de sostenibilidad. Es innegable el cambio climático. Y Omar hablaba al principio de los efectos de la COP26 y lo vamos a platicar un poco más adelante también, en cómo comenzamos a pensar en la aceleración de esa transición a carbono neutral como uno de los ejes para la recuperación económica y cómo obviamente existe esta presión de los mercados en el tema, buscar iniciativas de carbono neutral, cómo poder empezar a medir la huella de carbono, cómo comenzar a generar instrumentos de finanzas sostenibles partiendo de bonos verdes, o ahora los bonos azules. Por ejemplo, el BID recientemente hizo una emisión durante la COP de los primeros bonos azules que comienzan ya a abordar la gestión sostenible del agua como un punto también importante en el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, comenzamos a ver otra serie de tendencias y empezamos a hablar de biodiversidad, el capital natural. Si nosotros contabilizamos o asignamos un valor económico a los recursos naturales que usamos en procesos productivos, nos vemos que el capital natural es un tema importantísimo como proveeduría de materia prima de insumos. El tema con la sostenibilidad es que el planeta no crece, el planeta no se hace más grande, pero sí tenemos cada vez más gentes demandando más productos y más servicios. Entonces, es un punto donde si no empezamos a considerar los recursos naturales y ese capital natural en procesos de producción, obviamente vamos a tener menos recursos para más gente año con año. Entonces, hay que reconocer esa dependencia, ¿sí?, de las empresas a esos recursos naturales. ¿Qué impacto tienen los negocios? ¿Tendremos estrategias de biodiversidad? Comenzar a hablar de economía circular como un proceso de reciclaje, de reuso de materiales, de materia prima, para evitar ese desgaste al planeta. ¿Cómo incide la cadena de suministro en todo este proceso? Y estamos enfrentándonos hoy día, y esto es un tema que está sonando constantemente, en cómo vemos la crisis de cadena de suministro hoy día a nivel mundial y cómo los precios del transporte de materia prima,
de productos terminados, en insumos que necesitamos exportar o importar, se va viendo afectado con todo esto, ¿no? Cómo en respuesta a esta crisis climática y el impacto de la pandemia, realmente estas expectativas de inversionistas comienzan a ver cada vez iniciativas de cadenas de suministro sostenible. En el mundo hay un sello que se llama CDP, Carbon Disclosure Project, y ellos manejan una base de datos donde las empresas comparten su gestión ambiental, específicamente en cambio climático, en preservación de bosques, uso sostenible de agua y la parte comunitaria, como parámetros de selección de proveeduría en una cadena de suministro donde queremos asegurarnos que se respetan derechos humanos de empresa, que se respetan mejores prácticas de preservación ambiental, entre otros, ¿no? Y se vuelve un proceso importante donde el mismo proveedor, como le pasaba a mi cliente, ¿sí?, necesitaba empezar a cumplir todos estos parámetros si quería continuar exportando a Europa, ¿no? La parte de producción y consumo, donde estas nuevas regulaciones que les mencioné, comienzan a darle esta circularidad a cadenas de valor y se promueven estos patrones de producción y consumo responsable, reuso de materiales, procesos de economía circular. La Fundación Ellen MacArthur, por ejemplo, tiene un nuevo canvas de modelos de negocios circulares y el modelo de la circularidad en la implementación de procesos de producción a nivel de cualquier industria. Y hay casos de éxito en la industria de retail, industria de la moda, industria de construcción, cómo las ciudades a nivel de gobierno municipal comienzan también a implementar estrategias en recolección de residuos y en la gestión adecuada, dado una campaña de sensibilización tanto al consumidor como a las empresas en estas secciones de producción y consumo responsable que en temas de objetivos de desarrollo sostenible se ve en el ODS 12, ¿no? Comenzamos a ver la parte de tecnología en la sostenibilidad. Evidentemente, los nuevos avances de tecnología pues no hacen de la sostenibilidad una excepción. Realmente la pandemia demostró que la tecnología es una herramienta esencial en la continuidad de negocios y cambiamos la manera de relacionarnos, de comunicarnos, de hacer negocios, y la tecnología se vuelve hoy día un pilar fundamental en la manera en cómo nos relacionamos con los grupos de interés, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las comunidades, con agencias regulatorias, cómo podemos comenzar a medir el impacto real de la empresa en temas ambientales o en temas sociales partiendo de eso, y cómo comenzamos a evaluar derechos fundamentales también, donde el tema de derechos humanos y empresa se vuelve cada vez más latente. El World Business Council and Sustainable Development, el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible Empresarial, lanza hace algunos meses la guía también de derechos humanos y empresa con el manifiesto de cambio climático, y vamos viendo obviamente cómo generamos mayor valor social en respuesta a estos retos a largo plazo, ¿no? El tema de transparencia, el tema de alianzas para el desarrollo y cómo compartimos información de nuestra contribución a los objetivos de desarrollo sostenible como tal, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay una ruta hacia la sostenibilidad donde comenzamos a ver, bueno, desde la materialidad, ¿cuáles son esos temas materiales? Para mí, ¿qué es importante como empresa, para mi industria, para mi giro de negocio, para el sector donde trabajo? ¿Cuáles son los temas más relevantes y dónde debo de prestar atención en el impacto de la empresa? ¿Qué es importante para mis grupos de interés, para mis proveedores, para mis clientes, proveedores de capital, inversionistas, para mis empleados? ¿Cuáles son esas partes internas y externas que de la mano con los temas que son relevantes para ellos, qué tan importante es cada uno de esos temas? ¿Qué tanto peso le vamos a dar y cómo eso nos sirve para empezar a alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo empezamos a elegir proyectos e iniciativas que no solamente son relevantes para mi industria y para mi sector, pero también para los grupos de interés? ¿Cómo empiezo a implementar y cómo la empresa, como bien lo decía Guiomar al principio, comienza a invertir, ¿sí?, en este tipo de proyectos, y luego cómo define indicadores para evaluar el impacto de esos proyectos, el resultado, y cómo esa estrategia de sostenibilidad realmente va desempeñándose año con año, cómo lo empiezo a reportar, ¿sí?, a mis grupos de interés. Hoy día la fundación IFRS, que emite las normas internacionales de información financiera, que son los estándares de contabilidad a nivel mundial, está comenzando a emitir el nuevo Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad. Y así como empezamos a regular la contabilidad a nivel mundial, vamos a empezar a regular la sostenibilidad bajo el mismo parámetro.
porque nos empieza a dar insumos de información que debemos de reportar ya de manera financiera y cuantitativa sobre nuestros impactos y el desempeño en la estrategia de negocio. Entonces, vamos a ver cada vez más fuerte este nuevo Consejo Internacional de Estándares de Sostenibilidad. Recientemente en la COP26 empezaron a anunciar los marcos metodológicos con los que van a trabajar. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados, por ejemplo, con el Integrated Reporting, con SASB, que son los estándares contables de sostenibilidad, cómo se están uniendo en la fundación que se llama la Fundación de Reportes de Valor, el Value Reporting Foundation, cómo el GRI comienza a adaptar también sus estándares de reportería, a tener estándares por sector para hidrocarburos, para construcción, para agro, etcétera, y cómo comenzamos a evaluar la materialidad sectorial como un punto en el que reportamos temas relevantes y sobre todo cómo lo comunicamos. Y bueno, yo no soy el experto en comunicación, Laura les va a hablar mucho de eso, pero quería dejarles un poquito el abrebocas de qué es lo que estamos realmente evaluando, qué es lo que va a ser verdaderamente relevante en la estrategia de sostenibilidad y cómo incide eso, ¿sí? En los procesos y operaciones que vamos a regular en nuestras empresas. Así que muchas gracias, Yomar, de vuelta contigo. Muchas gracias, Colin, por este gran marco que nos haces. Me parece muy importante seguir resaltando el tema que poco a poco esto va a ser una evolución que incluso puede limitar la proyección o el crecimiento o incluso la permanencia de una empresa si no se alinea a estos nuevos estándares y propósitos, ¿no? A estas metas, estos objetivos. Y eso me parece genial, ¿no? Pero bueno, para irnos metiendo en el tema, Laura, por favor, coméntanos cómo formular una estrategia de sostenibilidad vinculada a la estrategia comercial, que ese es un gran temor, ¿no? Ok, está bien, pero si implemento esto, me va a afectar en mi estrategia comercial, o me va a hacer tener gastos extra, o me puede desalinear, o me va a distraer de mi foco principal. ¿Cómo armamos esa estrategia de sostenibilidad y la vinculamos a esa estrategia comercial? Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer pues, estar en este panel conformado por expertos internacionales. Les quiero primero que nada mostrar dos imágenes muy poderosas. Las escogí justamente para poder explicar cómo es el alineamiento estratégico o cómo se ve, cómo podemos visualizar las empresas con un alineamiento estratégico y uno sin un alineamiento estratégico. Si pueden ver la imagen número 1, son empresas donde justamente hacen muchas acciones y muchas de ellas pues están muy alineadas en el tema de sostenibilidad, sin embargo no tienen esa hoja de ruta, no tienen un objetivo común en el que puedan alinear todas esas acciones y objetivos, metas, y no los tienen ni siquiera con un indicador específico. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Y tengo la experiencia de tener dos tipos de empresas justamente así, como clientes. Una en la que hacen muchísimo, incluso son hasta ISO, pero no tienen una hoja de ruta, no tienen esa estrategia de sostenibilidad. ¿Beneficio para ellos? Pues sí, porque ya tienen la cultura empresarial de tener que reportar, por ejemplo, a temas y temas, por ejemplo, de indicadores para poder reportar todo el tema de ISO. Cosas negativas que tienen, pues no tienen esa hoja de ruta en donde toda la empresa está alineada hacia unos objetivos en común. Al contrario, tengo otra empresa donde todas las acciones que realizan la empresa tienen este alineamiento estratégico o esta estrategia de responsabilidad social. Entonces, los esfuerzos que se hacen tanto a nivel empresarial como en sus procesos, en sus planes, en sus certificaciones, tienen un objetivo común. Todos en la empresa hablan el mismo idioma. Todos saben que es sostenibilidad. Entonces, es mucho más poderoso una estrategia en donde todos los objetivos comunes de las empresas tienen ese norte. Vamos a pasar.
Aquí les muestro, bueno, los 5 pasos para la formulación de una estrategia de sostenibilidad. En el paso número 1, y es complemento del más importante de todos, es pues que la aprobación esté dirigida y realizada desde la alta gerencia. La alta gerencia tiene que estar comprometida con realizar una estrategia de responsabilidad social. Esto viene como un tema de gobernanza. Esto incluye a la junta directiva, a los accionistas, a los altos mandos, desde la alta gerencia. Entonces, aquí es donde nos tenemos que preguntar cuál es el compromiso de esta empresa desde la alta gerencia para alcanzar esa estrategia de sostenibilidad. ¿Cuál es el alcance que se quiere lograr? ¿Y cuál es el tiempo que queremos invertir en poder utilizar o realizar la estrategia de sostenibilidad? Y en este paso número 1 también es importante porque aquí es donde se conforma el equipo que va a liderar dentro de la empresa el tema de sostenibilidad. En el paso número 2 se hace el análisis y la materialidad. El análisis, pues, son como 4 pasos, más o menos, que se los voy a comentar ahorita, pero no necesariamente es el 1, 2, 3, no, se pueden hacer paralelamente. En el paso número 1, bueno, se hace un análisis del entorno, en qué sector es el que opera, cuáles son las tendencias de este sector, cuáles son los impactos más relevantes de este sector, cómo está mi competencia, qué es lo que está haciendo, cuáles son los impactos que tiene, si alguna de nuestros clientes también pues tienen algún tema relevante que es importante conocer como cliente nuestro. Todo este tema a nivel de análisis del entorno es sumamente importante, al igual que el análisis interno. El análisis interno es todas las herramientas y cuestionarios o formularios que podamos realizar para poder medir cómo estamos internamente con los colaboradores. Hay herramientas, por ejemplo, que miden el bienestar multidimensional, hay también pues cuestionarios y herramientas que evalúan también todo lo que se refiere a derechos humanos, por ejemplo, y equidad de género, como lo comentó Colin anteriormente, igualdad de género y equidad. Esto unido a que ahí es donde se empieza a realizar esa debida diligencia, esa minuciosa revisión de cada uno de estos impactos que nos pueden hacer o una buena pasada o una mala pasada, como decimos aquí en Costa Rica. Y cómo debemos de abordar esos impactos positivos y negativos. Además, también cómo debemos de gestionar los riesgos reales que ya con los que ya contamos y los posibles o los potenciales. Eso es realmente importante de conocerlos. Esto se realiza también a nivel de materialidad y cuando ya tenemos concluida ese tema de materialidad, también se consulta a las partes interesadas. Se llama se llama un diálogo con los públicos de interés para conocer también esas expectativas que tienen ellos, esas expectativas con respecto a la materialidad de nuestra empresa. En el paso número 3 es cuando se definen los pilares de acción. Se recomienda que no debería de haber más de 4 pilares de acción para cada empresa, en la empresa. Idealmente son 3, no necesariamente tiene que ser ambiental, social y económico. Eso depende de cada empresa y del giro de negocio y de los objetivos que tengan también a nivel empresarial. Entonces, se alinean todos estos objetivos a estos pilares de acción. Se conforma el lema, el propósito de la estrategia, se desarrolla también o se formula la política de responsabilidad social y se designan responsables también para ejecutar este plan de acción con sus metas y con sus objetivos claros. En el paso número 4, aquí es donde se definen las metas y los indicadores.
se realiza un cronograma y se definen tiempos de entrega, tiempos de evaluación de estas metas y estos indicadores. Se recomienda que la revisión de estas metas y de estos indicadores sea cada 3 meses. Sin embargo, existe un seguimiento que las empresas realizan, algunas quincenalmente, otras mensualmente, pero es una revisión constante de estos indicadores. Y como paso número 5, se hace una rendición de cuentas. En el caso de una empresa en que ya reporta y ya realiza un reporte de sostenibilidad o una memoria de sostenibilidad, esto también depende de la madurez que tenga esa empresa reportando o en sostenibilidad integrada en su estrategia de negocio. Es ahí donde podemos comunicarle de una manera transparente todos estos impactos positivos y negativos que tenemos a todos nuestros públicos de interés. Ahora, ¿por qué es importante ese tema de análisis interno, del entorno, la materialidad y la información que nos da los públicos de interés? ¿Por qué son importantes? Uno, porque enfoca la estrategia y los objetivos del negocio a los temas que tienen mayor impacto dentro de la empresa. Como número 2, es establecer un diálogo con nuestros públicos de interés acerca de estos temas relevantes, estos temas estratégicos de la organización, que esto también a su vez genera transparencia y compromiso hacia estos públicos de interés. Y 2 beneficios también importantes que genera pues, realizar este análisis y esta materialidad y reportarlos también es identificar esas necesidades que tienen nuestros clientes, nuestros consumidores, para reorientar esa estrategia de negocio que nosotros tenemos hacia lo que ellos están buscando, hacia lo que ellos están esperando de nosotros. Y luego, como último beneficio, ¿verdad? No más importante es identificar cuáles son las mejores prácticas que podemos realizar en la empresa, desde nuestro sector. Que nos sirva este tema y estos puntos y estos indicadores o estas banderillas rojas de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que mejorar, y nos da un punto de referencia de cómo podemos avanzar hacia un siguiente nivel. Ahora, en este caso, entiendo que nos estamos refiriendo a que se convierte en una parte de las piezas clave o de las columnas vertebrales de una estrategia comercial, ¿no? Porque la integramos en todos los procesos, desarrollos, y pues como todos sabemos, ¿no? En empresa lo que no se mide no se puede mejorar, ¿es correcto? Exacto, correcto, exacto. Perfecto. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí tenemos algo más sencillo de comprender qué es la diferencia. Bueno, ¿cómo podemos hacer que la estrategia de sostenibilidad o cómo es la estrategia empresarial versus la estrategia de sostenibilidad? No, puede ser una misma, justamente puede ser una misma. Esto se llama estrategia de triple utilidad, donde, ¿qué pasa? Donde nosotros juntamos o integramos estos objetivos comerciales, estos objetivos empresariales bajo los objetivos ESG, específicamente, que son los económicos, sociales y ambientales, dentro de la misma estrategia empresarial. Hay otras empresas, por ejemplo, que lo que hacen es, tienen su estrategia empresarial o su estrategia de negocios y paralelamente trabajan una estrategia de sostenibilidad. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Cualquiera de las dos. Realmente es irrelevante, realmente es necesario que cada empresa gestione de la manera que ellos sientan que es lo ideal para ellos, y también por el recursos económicos, recursos también de personal. Entonces, cada empresa es capaz de definir si lo hace integrando esa estrategia a una estrategia triple utilidad o si lo hace paralela, la estrategia empresarial con la estrategia de sostenibilidad. Esto, ¿qué pasa? La estrategia de sostenibilidad sí o sí tiene que gestionar la cadena de valor, tiene que gestionar los impactos, no solamente los directos que como empresa nosotros realizamos, sino los indirectos. ¿Cómo nosotros conocemos esos impactos que
nuestros actores de la cadena de valor o de la cadena de suministros nos pueden impactar. Entonces, esos son los impactos indirectos y los riesgos, ¿verdad?, potenciales y reales que esto nos pueda ocasionar. Genial. Y que es algo que podemos ir implementando poco a poco, ¿no? No es algo que tengamos que implementar de la noche a la mañana y esto nos puede mover la estrategia, sino es adaptable con el tiempo, ¿no? Justamente, Omar, porque Qué bueno. es un proceso en el que no solamente empieza la estrategia de sostenibilidad, de decir, abrir un libro y decir, aquí el paso 1, 2 y 3, no, es un proceso de sensibilización. Y desde Vanguard nosotros lo trabajamos de esa forma, nosotros lo trabajamos desde adentro. Desde adentro, ¿qué quiere decir? Desde el colaborador. Yo creo que, y así definitivamente es, el mayor o el recurso más importante que tiene una empresa es el colaborador. Totalmente. Incluso a nivel de mercadeo, a nivel de comunicación, pueden ser nuestros mejores o nuestros peores embajadores de marca, ¿verdad? Entonces, totalmente, ¿qué tal si nosotros lo llevamos al tren, lo montamos en el tren de la sostenibilidad y vamos juntos caminando hacia ese norte, ¿verdad? Ese norte que queremos trabajar hacia una estrategia de sostenibilidad, ¿verdad? Pero definitivamente es esa sensibilización, esa capacitación y ese compromiso que venga desde la alta gerencia. Eso es primordial. No, gracias. Sí, y eso es claro y muy bueno tenerlo todos presentes, ¿no? Las empresas están hechas de personas y aunque tengamos robots muy próximamente en nuestras empresas, quienes los van a programar y a dirigir son los seres humanos, ¿no? Entonces, mientras tengamos todos alineados a esta estrategia, pues vamos a ir bien. Ahora, para ir adelante, en aras del tiempo, Gloria, compártenos cómo incide la COP26 en el comercio internacional. Es decir, cómo traducimos, para quienes no estamos al 100% en este mundo, cómo traducimos y cómo incide la COP26 en el comercio internacional a nivel global y, bueno, aterrizado en nuestro país, ¿no? Ok, muchas gracias, Yomar. Dentro del contexto de la sostenibilidad, pues Colin la definió a nivel estratégico. Laura habló de toda la estrategia y de la comunicación. La sostenibilidad tiene 3 dimensiones: la económica o la financiera, la social o la comunidad, perdón, y ambiente o planeta. Históricamente siempre han habido especialistas en cada tema, pero lo que sucede es que la sostenibilidad es transversal en la empresa y interactúan todas las dimensiones, ¿verdad? Lo coloco de esta manera porque lo que sucede es que la COP26 es una reunión liderada por Naciones Unidas que se hace periódicamente, en la cual el objetivo es poder reducir los riesgos para la amenaza del cambio climático. Esta amenaza, conforme ha pasado el tiempo, hace unos años todavía era un tema que se veía venir, pero ahora el cambio climático, lo que sucede es que ha implicado muchos cambios a nivel, bueno, valga la redundancia, de clima, que están afectando comercialmente, no solo financiera y socialmente a los países, sino que ahora están afectando mucho a las empresas, ¿verdad? Entonces, dentro de la COP, que se hace desde hace varios años, se han establecido metas para que se reduzca el riesgo de que este cambio climático siga incrementando. Conforme fue avanzando la COP, se ha integrado con más intensidad la iniciativa privada, porque lo que sucede es que este es un esfuerzo de todos, no solo de un gobierno o de una organización. La última COP que mencionó Yomar cuando estábamos iniciando este conversatorio, podemos retomar 5 temas que son de vital importancia y que afectan a las empresas de muchas maneras. Primero, lo que se pretendía en la COP era la descarbonización progresiva. Total. Y querían, el planteamiento era que se descarbonizara totalmente pues todos los procesos productivos. Obviamente eso no se puede hacer de la noche a la mañana, se planteó y se logró y se aprobó que fuera una descarbonización progresiva. Esto es en función de los gases de efecto invernadero, que son los que nosotros como humanos generamos a través de nuestros procesos productivos, a través del transporte, del uso de motores de combustión fósil, a través del aire acondicionado, a través de la generación de residuos sólidos y aguas residuales. Entonces,
se planteó una descarbonización progresiva bajo el compromiso de países y empresas, ¿verdad? Ese es un tema puntual. Esto está manejando dos límites de tiempo, que es el 2030 y el 2050. Luego el tema de la reducción de la generación del metano del 30%. El metano es el gas que se genera por aguas residuales y residuos sólidos no tratados. Aquí hay una oportunidad muy grande para la industria en función de la gestión de esos residuos y la economía circular, que cuando se maneja de una forma correcta, se desarrolla y se implementa, hay una reducción de costos y a nivel de mercadeo y de proyección se vuelve una fortaleza muy importante. También un tema de mucha importancia fue ya una inversión más formal en los países que cuentan con cobertura forestal para que la mantengan como servicios ambientales y también puedan sembrar más bosques. Ya esto reactiva, en el mundo ya hay un mercado de bonos verdes, pero esto sí le da un punto importante, ¿verdad? Y por el área, coloquialmente, si no le entra uno por la bolsa a un tema, no, pues, no lo siente uno de igual manera, ¿verdad? Y el driver, ya la sostenibilidad no es un tema ideológico, no es un tema inalcanzable, ¿sí? No es un tema romántico, es un tema comercial que se ha vuelto el driver más importante para el desarrollo de muchas empresas, porque el consumidor no quiere comprar un producto o un servicio que no esté cumpliendo con las normas necesarias para preservar no solo el ambiente y tener una buena calidad de vida, sino que para garantizarnos la materia prima que necesitamos para continuar operando, ¿verdad? Entonces, ya hay una tendencia muy fuerte en el financiamiento de empresas sostenibles y ya todas las empresas relacionadas que practican digámoslo de alguna manera, procesos que no entran dentro del marco de la sostenibilidad, ya a nivel financiero son muchas más brechas las que les colocan, ¿verdad? Entonces se han abierto líneas de crédito en muchos temas. Un resultado muy importante es el Net Zero Standard. El Net Zero Standard ya se había planteado previo a la COP, pero en la COP fue un lanzamiento. ¿Y qué es el Net Zero? El Net Zero es una metodología desarrollada por la iniciativa Science Based Targets para que una empresa pueda tener una ruta clara para reducir sus emisiones en los puntos críticos. Hay una palabra que han estado mencionando, los temas materiales. ¿Qué son los temas materiales? Son los puntos críticos de una empresa en los cuales en materia de sostenibilidad tiene que dirigir sus energías, sus inversiones, sus capacitaciones. Entonces, lo que sucede es que a nivel internacional, la manera como nosotros podemos dimensionar cómo una empresa contribuye o está aportando o no al cambio climático es midiendo su huella de carbono, que es un indicador de desempeño ambiental en donde nosotros sabemos en toneladas equivalentes de CO2, de carbono, cuánto estamos generando o emitiendo de los 6 gases de efecto invernadero. Entonces, esta generación no es exclusiva de una empresa o de una persona, los generamos todos a diario. Hay diversas metodologías, hay metodologías certificables que son muy buenas y son las más recomendadas, pero también a nivel internacional hay una serie de calculadoras por gremio que son buenas, pero no todas las metodologías son iguales de trazables o de certificables. Entonces, la información que nos da de nuestra huella de carbono no siempre es fiable, ¿verdad? Una huella de carbono bien medida es fuente de información para toma de decisiones, para reducción de costos y para decisión en nuevos proyectos. Entonces, el Science Based Targets Initiative lo que propone es un proceso para que la empresa se suscriba a este estándar, revisen su proceso de reducción de emisiones y lo enfoquen en donde debe de, o sea, en su tema material, en su punto crítico, en su fuente de emisión más grande, ¿verdad? Entonces, toda esta metodología está hecha en función de que la empresa, desde su área, desde su medio, desde su proceso, pueda contribuir a la reducción del incremento de la temperatura, ¿verdad? Entonces,
la COP debe de verse, sobre todo la última, como una herramienta para poder mejorar los procesos a nivel financiero, a nivel ambiental y también a nivel social, porque actualmente todos estos cambios ambientales que estamos pasando inciden en las comunidades. Si una empresa no puede seguir operando, tampoco porque no tiene la materia prima, porque ya se agotó, entonces tampoco puede dar trabajo a la comunidad, ¿verdad? Una empresa sostenible tiene que ser económicamente rentable, socialmente responsable y ambientalmente viable, ¿verdad? Y es ahora el momento donde más oportuno, donde tenemos más herramientas para que una empresa pueda integrarse a la sostenibilidad. Muchas gracias. Genial. No, perfecto, gracias. Y me parece pues muy interesante para muchos que lo desconocen o que no tienen este conocimiento de cómo podemos iniciar desde lo más pequeño, ¿no? Como decías, con calculadoras tal vez un poco básicas, ¿no? Pero que nos ayudan a empezar a interesarnos en el tema y que en el corto plazo, pues va a ser un tema determinante. Si no, podemos quedar fuera de una cadena de suministro, sobre todo cuando le proveemos a empresas muy grandes, ¿no? Así que vamos a enterarnos de la COP26. Si quieren, pues hay, ¿no? Algunas, cuentas de la COP26 en LinkedIn, creo que es lo más importante, donde podríamos seguirlo, ¿sí? Como sugerencia para todo el público que nos ve. Sí, la realidad es que pueden seguir a la COP26, pero también yo los orientaría más a seguir, lo podemos compartir al final, ¿Sí? la cuenta de Science Based Targets Initiative, que es la Perfecto. del estándar. O si pues mientras vamos en el conversatorio y lo compartes en el chat, sería genial para que lo tengamos ahí. Entonces los voy a compartir para que puedan agotar todo el proceso, porque si la empresa puede aplicar, sí tiene un valor, pero entra ya una regularización a nivel internacional, ¿verdad? Perfecto. Tiene el respaldo del estándar. Ahorita la meta original del Net Zero son empresas grandes, ¿verdad? O sea, son empresas medianas, de grandes para arriba, porque son las emisoras más grandes de los gases, ¿verdad? Entonces, por supuesto. Es como 20-80, por decirlo de alguna manera, y luego irlo derramando para abajo. Pero sí se hace se hace una cita y ellos revisan el proceso, lo validan y uno entra a un proceso de seguimiento. Y es muy importante que este estándar no deja que uno compre bonos de carbono, por ejemplo, para mitigar lo que esté emitiendo sin antes no ha agotado todas las estrategias de reducción, ¿verdad? Por supuesto. Genial. Pues bueno, vamos a ir acelerando un poco el paso. Colin, por favor, si nos puedes decir cómo identificar los riesgos y las oportunidades asociadas al cambio climático desde mi empresa. Creo que sin importar el tamaño. Es más, ahorita a nivel macro, digamos, en toda esa cadena de valor que estamos hablando, esa cadena de suministros, ¿cómo podemos identificar esos riesgos y oportunidades? Yo les hablaba hace un rato sobre el tema, por ejemplo, de la evolución del capital natural, ¿no? Y cómo monetizamos o cuantificamos, en términos, por ejemplo, en procesos productivos, lo que el planeta nos provee en insumos, ¿verdad? Por ejemplo, agua, el tema, por ejemplo, de la tierra y demás, ¿no? Y comenzamos a ver cómo estos efectos relacionados al cambio climático comienzan a tomar fuerza, porque año con año miramos cada vez más seguido en las noticias, por ejemplo, incendios que se salen de control, lo vemos en Estados Unidos, en Grecia, en Australia, en Brasil, inclusive acá en Guatemala lo hemos visto también, cuando se sale de control, por ejemplo, el tema agrícola, en una mala práctica de limpieza de un terreno, quemando el terreno. El año pasado vimos también la incidencia de 2 tormentas tropicales, por ejemplo, acá en Guatemala y en Honduras afectó mucho la tormenta ETA y la tormenta Iota. Y acá en Guatemala, precisamente una aldea quedó totalmente inundada, tuvieron que evacuar a todo el mundo. Y ahora pongámonos a pensar cuánto dinero se perdió, por ejemplo, en producción agrícola, ganadería, en infraestructura, proyectos, a raíz de esta incidencia de cambio climático. Y cómo obviamente año con año vamos viendo que esto cobra cada vez más fuerza a raíz de que la temperatura sigue en constante aumento. Entonces, cuando hablamos de identificación de riesgos y oportunidades empresariales, vemos que seguimos un parámetro de 4 pasos. Porque es importante, ya algunos sellos, por ejemplo, el índice de sostenibilidad Dow Jones, que recientemente compra Standard & Poor's,
comienza a pedir un método, un mecanismo de evaluación a las empresas y nos hace la pregunta de, ¿usted identificó los riesgos en su operación asociados al cambio climático? Si hubiera un incidente, ¿cuánto dinero está en riesgo en su capital operativo o en su capital de trabajo? ¿Qué oportunidades pueden derivarse también del tema del cambio climático, verdad? Porque así como hay un riesgo, puede haber una oportunidad de negocio en implementar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva tecnología, un nuevo proceso, ¿no? Entonces, comenzamos a definir el alcance, ¿no? Que va un poco vinculado con la parte de materialidad en el sentido de, bueno, si para mí es importante este tema, ¿qué riesgos voy a tener? Y comienzo a hacer una matriz de riesgos, ¿no? Y defino el alcance, qué tan severo va a ser el riesgo, qué tan frecuente puede ser que suceda, ¿no? Entonces entiendo esos riesgos y oportunidades potenciales, qué tan severo va a ser, cómo me va a impactar, qué tan frecuente es que me suceda, qué medidas correctivas debo de empezar a hacer o qué medidas preventivas debo de empezar a implementar y cómo es el impacto a mi negocio. ¿Será que me impacta monetariamente? ¿Me impacta en tiempo? ¿Me impacta en desempeño? ¿Me impacta en personal? Por ahí una pregunta del impacto del COVID-19 en todo este tema de sostenibilidad y cambio climático. Comenzamos a ver obviamente cómo esto comienza a tomar mucha fuerza y la conversación alrededor de sostenibilidad se va dando desde el inicio de la pandemia cuando ya no habían vuelos y ya no había, por ejemplo, temas de transporte y cómo el tema de emisiones y que las fábricas estaban paradas, veíamos cómo el planeta tenía un respiro, ¿no? Y evidentemente cómo comenzamos a crear más conciencia. Pero luego desde la dimensión social también procesos de acompañamiento a los colaboradores en home office, la gente que a través del confinamiento comienza a tener problemas de salud mental y cómo las empresas comienzan a invertir en estos procesos de acompañamiento, en proveer herramientas. Hablamos de la tecnología y la sostenibilidad para continuidad de negocio, ¿no? Porque al final del día, pues también es un tema que tal vez la pandemia no iba directamente relacionada al cambio climático, pero fue algo que impactó definitivamente y que venía de la mano, ¿no? Cuando yo les hablaba del ejemplo de las tormentas tropicales el año pasado, fueron 2 tormentas tropicales, una tras otra, a la mitad de una pandemia en un país en vías de desarrollo. Se pueden imaginar el impacto que eso tiene, ¿sí? Es como decir, vamos a bailar con la más fea, ¿no? Por el tema de que nos llueve sobre mojado, literalmente, y cómo eso obviamente causó pérdidas millonarias en infraestructura, en familias, el impacto en las comunidades, los seres queridos que ya no están producto de toda esta situación. Y obviamente empezamos a evaluar entonces esa interconexión que hay entre esos riesgos y oportunidades, ¿verdad? Y complementaría, Colin, perdón que te interrumpa, Dale. creo que también complemento que a veces no se alcanza a ver la pérdida de oportunidad del consumidor porque pasamos semanas incluso desconectados sin tener abastecimiento y entonces es un impacto fuerte también para las empresas fuertes que dejan una región sin consumidor, ¿no? O sea, se quedan sin esa porción de mercado. Exactamente. Y realmente cómo eso se cuantifica, se monetiza, se evalúa y empezamos a ver un caso de negocio, ¿verdad? Si yo tengo este riesgo y mi incidencia es esta y mi frecuencia es esta otra y el impacto económico potencial es este, ¿qué medidas correctivas debo de hacer? Y empiezo a pensar en un caso de negocio, cómo esto afecta a mi estructura de costos, debo invertir en un seguro, debo invertir, por ejemplo, en contingencias, en capacitación de personal, en redundancia, por ejemplo, en tener más de una ubicación por caso de tener la pérdida de una producto de un incendio, una inundación, tengo otro como un plan B y empiezo a pensar en modelos de continuidad de negocio. Como bien decía Gloria, hay cosas certificables. Acá hay una ISO 23301, por ejemplo, de continuidad de negocio, donde comenzamos a parametrizar todas estas de contingencia. Pero el mensaje acá es, para mí, que es relevante, ¿no? Los temas materiales, qué riesgos voy a asociar a eso, qué tan frecuente y qué tan severo es el impacto, ¿ok? Entendiendo el impacto y cómo eso se relaciona en ese efecto dominó que vos decías, en cuanto a cómo afecta a las comunidades, cómo afecta, por ejemplo, a mis clientes, a mis proveedores, al resto de mis grupos de interés. Perfecto. Y bueno, Gloria, tocabas un tema importante, ¿no? Como la descarbonización. De hecho, ahorita en Europa es un tema muy álgido, ¿no? Cómo hacer el cambio de la generación de energía. Incluso Alemania, por ejemplo, ahorita ya, no sé si vieron ese caso de que hay anuncios donde le están diciendo a la gente cómo subsistir a las grandes heladas porque no van a tener el suministro de energía posiblemente, ¿no? Y cómo validar si la energía nuclear se puede reactivar porque es una opción. Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Pero
puntualmente esa huella de carbono, Gloria, cómo podemos, ¿por qué es tan importante la implementación de la medición de la huella de carbono y lo determinante que es en ese proceso de lo que busca la COP26? Ok, muchas gracias, Yomar. La realidad es que la Tierra es un ente vivo, es un ente dinámico que toda la vida ha tenido ciclos y toda la vida los va a tener, ¿sí? Dentro de esos ciclos, pues tenía una capacidad de recuperación. Hay una palabra que utilizan mucho, no me encanta, pero la Tierra era resiliente. Eso quiere decir que dentro de sus recursos tenía la capacidad de recuperarse a pesar de lo que nosotros tomábamos. Y así venía pues durante cientos y miles de años. Lo que sucede es que nosotros después de la revolución industrial, que no es que sea mala porque no lo es, nosotros empezamos a generar muchas emisiones que lo que hicimos fue ponerle el acelerador a todo este proceso, ¿verdad? Entonces, lo que debería haberse dado en varios cientos de años se empezó a precipitar, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que sucede es que el objetivo de la adaptación y la mitigación del cambio climático es que nosotros como seres humanos, como dentro de nuestras actividades productivas, sin dejar de hacerlas. Ojo, eso es muy importante porque nosotros no podemos vivir en una burbuja verde, estar agarrados de la mano y no esperar que la tierra nos mantenga. No, o sea, nosotros debemos bajo el concepto de la sostenibilidad, podemos haciendo uso de los recursos, mitigando los impactos. Entonces, lo que sucede es que el foco de ese cambio, de esa generación, son las emisiones de estos 6 gases. Los gases son el dióxido de carbono, que se generan a partir de motores de combustión fósil, el metano, que es por la generación de aguas residuales y sólidos, el óxido nitroso, que es por fertilizantes, el metano también van excretas de animales, el perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre y el hidrofluorocarbono. Estos 3 están vinculados a temas eléctricos de aerosoles y temas de aire acondicionado. Entonces, lo que sucede es que lo importante de la medición de una huella de carbono es que si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo que sucede es que en el proceso de la medición de la huella de carbono, yo como empresa, como organización, como industria, ¿sí?, hago internamente una identificación de cuáles de esos 6 gases yo genero, ¿sí? Porque para yo poderme curar, es necesario ver cuál es la enfermedad, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer internamente un inventario de los focos emisores, dentro de mi proceso, de cuáles de estos 6 gases genero. Y tengo que definir un alcance. Yo tengo que saber, bueno, cuántos genero. Si soy una organización de varias sucursales, como mencionaba Colin, bueno, lo voy a medir solo en esta organización. Si soy, por ejemplo, una procesadora de vegetales, voy a medirlo desde la plantación, solo en el proceso, también en la exportación hasta el cliente. Yo necesito identificar dónde los genero y y en qué áreas los voy a medir. Posteriormente a esto, yo cuantifico, ¿sí? Yo cuantifico a un inventario posterior a identificar dónde están mis focos de emisión, yo hago inventario de esos gases, porque, por ejemplo, a lo mejor estoy en ganadería y entonces tendré mucho metano, por ejemplo, y no tendré perfluorocarbono, por ejemplo. Yo hago un inventario de lo que emito y, ojo, es muy importante que este inventario tiene que ser de un año completo, ya sea calendario o un año completo por temporada, ¿verdad? Entonces, teniendo yo este inventario, es un cálculo, el proceso involucra un factor de emisión que varía dependiendo del país y la actividad productiva y un potencial de calentamiento global. El resultado que yo tengo son la huella de carbono de mi organización, de mi producto, en toneladas equivalentes de CO2. ¿Por qué se hace en toneladas equivalentes? Lo que sucede es que sería muy complejo para comunicación y para interpretación decir cuánto es de cada gas, entonces todo se traduce a toneladas equivalentes. Y así yo sé cuál es sabiendo yo cuál es mi huella de carbono, eso quiere decir que sé cuánto estoy aportando a ese calentamiento, a ese cambio climático. Entonces,
ya sé de dónde está y ya puedo decidir cómo reducirlo. Entonces, por eso es tan importante la medición de la huella. Si yo no sé cuál es el problema, ¿cómo voy a hacer para solucionarlo, verdad? Las huellas se pueden hacer por organización, se pueden hacer por producto. Ahora se está volviendo esto mucho más frecuente, porque cuando usted hace una huella por producto, analiza todo su ciclo de vida. Puede ser de cuna a tumba, que es hasta de que se produce, hasta que lo dispone el usuario. También puede hacerse de cuna a manufactura, pero le da un display de información para toma de decisiones muy importante. Y tiene relación con la electricidad, con los residuos, con el agua. Realmente el span de información que da es bastante amplia. Por eso la utilidad para una empresa de poder saber su medición de huella de carbono, ¿no? Y creo que lo más importante es, como la misma palabra lo dice, la cadena de suministro, en la medida que la misma cadena tenga control de sus emisiones, vamos a ir haciendo más, y vamos a generar un mejor impacto, ¿no? Porque la cadena completa va a estar integrada, ¿no? Sí. Genial. Y en los mercados internacionales, perdón, Yomar, los mercados internacionales ya es un indicador de desempeño que el comprador exige, ¿verdad? Claro, las metodologías de reportería de las que hablaba Colin, todas ya es uno de los indicadores que se pide, ¿verdad? Las emisiones. Y excelente. en función de eso también el comprador compara a los productores, ¿verdad? Para ver cuál es más eficiente, incluso la compra, o sea, al más eficiente le ofrece un mejor precio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues hay que irnos poniendo ahí listos con esta medición de la huella de carbono. Para ir cerrando por cuestión de tiempo, Laura, si nos puedes ayudar a indicarnos cómo podemos comunicar estas acciones que tomamos con nuestros grupos de interés y la importancia de esto, y también si con eso nos ayudas con una conclusión desde tu punto de vista, cómo podemos accionar también en este proceso de implementar estas acciones que van a ayudar a un cambio en la sostenibilidad y el cambio climático a nivel global. Bueno, podemos pasar la primera. Definitivamente, para comunicar a todos nuestros públicos de interés, tenemos que tener en cuenta estos 4 pasos que son indispensables y son realmente muy básicos, pero sí tenemos que trabajarlos de acuerdo a cada una de las empresas, o las organizaciones en las que nos encontramos. ¿Quién comunica? Ese es el número 1. Nuestra empresa cuenta con un vocero para el temas de sostenibilidad, temas ambientales, temas de gobernanza. Hay un vocero especializado o capacitado, ¿verdad? O necesito conseguir un taller o una capacitación de vocería en la organización. Y si es un ente externo, por ejemplo, una agencia como Vanguard, por ejemplo, si esta agencia conoce realmente la estrategia de sostenibilidad, si está realmente involucrada y conoce de primera mano cada una de las acciones que realiza esta empresa, ¿verdad? Es sumamente importante. Y si se habla el mismo idioma, porque hay muchas agencias de comunicación que no entienden de sostenibilidad. Esa es parte, digamos, de nuestra especialidad, que hablamos el mismo idioma, tanto de comunicación, de mercadeo, relaciones públicas, como en temas de sostenibilidad. El paso número 2 es qué comunicar. ¿Qué tenemos que comunicar? ¿Qué debemos comunicar? Si es una política, si es la estrategia, si es un proyecto, si es un plan de acción, por ejemplo. ¿Qué debemos comunicar? Para esto nosotros nos basamos y realizamos un brief de comunicación, ¿verdad? Con enfoque en responsabilidad social o en sostenibilidad, en donde tengamos toda esa información relevante o de interés para cada uno de nuestros públicos de interés y segmentar. Eso es sumamente importante. Y luego, ¿a quién comunicar? Bueno, ¿a quién tenemos que comunicar? Ya hicimos el mapeo de nuestros públicos de interés, sabemos sus necesidades, sus expectativas, conocemos además de primera mano también si es público interno, si es público externo, si debemos hacer una estrategia de comunicación, de sensibilización interna para la empresa a la hora de socializar una estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad, o si más bien pues ya estamos todos muy alineados a lo interno de la empresa y lo que necesitamos más bien es acompañar con una estrategia de comunicación el reporte de sostenibilidad.
y segmentado a cada uno de estos públicos de interés, ya sean clientes, proveedores, competencia, gobierno, etcétera, ¿verdad? Y cómo comunicar, elegir exactamente cuáles son los canales ideales para cada uno de estos públicos, sabiendo que nosotros como expertos en comunicación sabemos y conocemos los canales ideales para cada uno de estos públicos, ¿verdad? Si los tenemos identificados, si conocemos a cuál es el target que vamos a dirigirnos, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que todo dirigido desde el brief de comunicación con enfoque en sostenibilidad que realizamos para cada una de las acciones en comunicación que nosotros hacemos. Ahora, hay algunos puntos importantes que en esta filmina pues se los comenté algunos, conforme les iba exponiendo el tema de cómo comunicar a nuestros públicos de interés, que son errores que nosotros cometemos, las empresas cometen a la hora de comunicar. Entonces, todos estos esfuerzos que se realizan a la hora de ejecutar una estrategia de sostenibilidad se ven debilitados o no existen para el público externo o público interno. Podemos pasar a la siguiente línea. Todos estos errores, por ejemplo, me refiero a, por ejemplo, no mapear cuáles son mis públicos de interés antes de hacer una estrategia de comunicación, antes de comunicar quiénes son y cuáles son sus intereses. Otro de los errores comunes en las empresas a la hora de comunicar temas importantes dentro de la empresa es, por ejemplo, no considerar esas expectativas que tienen esos públicos de interés o esas necesidades de información que tienen nuestros públicos, ¿verdad? Otro punto importante, por ejemplo, es no comunicar a los grupos de interés correctos. Correctos me refiero a si nosotros realmente comunicamos por ejemplo, a los públicos de interés externos, pero nos quedamos con que todos nuestros colaboradores, ninguno conoce de lo que estamos haciendo. Entonces, muy bien, hacemos toda la estrategia de sostenibilidad, hacemos todas las políticas y un plan de acción, pero nuestros colaboradores no los conocen. Entonces, eso es un error muy común que suele pasar en algunas de las empresas. Otra, por ejemplo, es no segmentar las audiencias. Por ejemplo, tenemos en una misma compañía, en público interno, tenemos, por ejemplo, público de colaboradores que trabajan en planta, que no necesariamente tienen acceso a un correo electrónico. Entonces son otros canales de comunicación que tenemos que ofrecerles a estas personas para poderles comunicar. Pero también en la misma compañía internamente tenemos el público, por ejemplo, administrativo, que sostienen de primera mano todo el tema de correo electrónico, un portal interno, un web portal, ¿verdad? Donde se en puede este caso, tener Laura, las comunicaciones. Perdón que te interrumpa, en este caso creo que es importante el no visualizarnos cómo nos comunicamos nosotros, sino qué deficiencias o qué limitantes de comunicación puede tener todo el grupo, ¿no? En conjunto. Exacto. Y perdón, es que por cuestión de tiempo tenemos que acelerar un poco, entonces, y si nos ayudas también con tu conclusión al terminar estos puntos para ir cerrando el tema. Y otro tema importante y unido también al tema que estaba exponiendo Colin con el tema de riesgos, es en una gestión de crisis, el tiempo es lo más importante que hay. Si nosotros no comunicamos a tiempo en una gestión, en una muy buena gestión de crisis, nos podemos realmente ver colapsados totalmente. Y otra de las cosas importantes es ser muy transparentes a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener o guardar o esconder algunos de los impactos que nosotros hacemos, pero si en alguno de los medios de comunicación sale esa información, nosotros no estamos siendo transparentes a la hora de comunicar a nuestros públicos de interés. ¿Qué cara tenemos o qué cara le estamos dando a nuestros clientes, a nuestros socios comerciales, verdad? Eso es como algunos errores comunes que normalmente se hacen en las empresas, y pues mi exposición o mi cierre final, pues nosotros en Vanguard entendimos hace mucho tiempo
que la comunicación de la sostenibilidad no solo debe involucrar a esas personas, a las personas, sino debe formar parte de esta comunicación. La sostenibilidad debe nacer desde adentro de las empresas, debe velar por el bienestar de las personas, de la cercanía que tenemos la empresa con las personas y también fomentar ese sentimiento de pertenencia a todos nuestros públicos de interés, pero principalmente a nuestros colaboradores, que definitivamente son nuestro principal abanderado y quien nos puede hacer exitosos o simplemente no cumplir con algunos de los objetivos que nos proponemos como empresa. Entonces, pues en Vanguard sí somos muy conscientes de esa responsabilidad en comunicación y de ese impacto que podemos generar a la hora de comunicar la publicidad o las relaciones públicas, pero siendo éticos y transparentes, definitivamente eso puede hacer una gran diferencia en temas de comunicación, general para las empresas y las organizaciones y también comunicando la sostenibilidad. Perfecto, gracias. Gracias, Laura. Gloria, ¿nos quieres cerrar tu tema con alguna conclusión e invitación? Bueno, yo creo que ahora hay muchas herramientas para poder utilizar a la sostenibilidad como un medio de proyección para las empresas paralelamente a su desarrollo y su crecimiento. Hay un dicho guatemalteco que dice que el que pega primero pega doble. Yo he visto a las empresas que se han adelantado, que han visto la sostenibilidad, el ambiente como una inversión y no como un gasto. Y han visto esa inversión retornar en crecimiento en mercados. Yo invitaría a las empresas a hacer de la sostenibilidad un aliado comercial para poder continuar su crecimiento y sobre todo para garantizar la continuidad de su negocio, que es lo más importante, ¿verdad? Muchas gracias, Yomar y Laura. Pues no sé, Colin, también su conclusión. Es realmente un honor haber compartido con todos. Mire, yo creo que es importante reflexionar algo que mencionaba Gloria al respecto de la revolución industrial y todo lo que ha venido pasando. Miren, si la Tierra tiene 4.6 billones de años de edad, pasémoslo a una escala más corta, ¿no? Que sean 46 años. Quiere decir que nosotros como raza humana, como humanidad, hemos estado aquí solo 4 horas. Nuestra revolución industrial empezó hace 1 minuto y en ese minuto ya destruimos la mitad de los recursos naturales y de los bosques del planeta. Eso definitivamente no es sostenible. Y eso es un llamado a la acción, un llamado a la reflexión, no de implementar la sostenibilidad para vernos bien, sino de implementar esta sostenibilidad para realmente dejar un legado a las próximas generaciones y que esto de verdad, ¿sí?, sea de beneficio, no solamente para nosotros como empresa, sino como raza humana. Así que un placer haber compartido con ustedes, un honor compartir con Gloria y con Laura. Gracias, Yomar, por la moderación. Un abrazo a todos. No, pues mucho gusto, gracias a todos por habernos acompañado. Quisiera cerrar con una frase que nos compartía, de hecho, uno de los invitados, y recuerda lo que decía el Papa Francisco, y dice: los más elementales derechos humanos están en riesgo cuando no se respeta la salud de los océanos. Y bueno, lo decías ahorita con los bosques, ¿no? Entonces, pues hagamos esa reflexión, cómo en conjunto, como raza humana, vamos a proteger y a prolongar nuestra presencia en este planeta. Un gusto haber estado con ustedes también. Gracias, Colin, Gloria y Laura. Esperamos verlos pronto. Por favor, sigan aquí a las empresas en las redes sociales para poder resolver dudas y estar en contacto. Y próximamente vamos a estar con nuevos y más conversatorios como este porque necesitamos ampliar este debate. Un gran gusto y que tengan éxitos en todas sus empresas.